amigos? Bienvenidos a su programa Documentarte. Somos Armando Meixueiro y Rafael Tonatiu y hoy invitamos al maestro Osvaldo Escobar Uribe a hablar de qué película, Armando. Vamos a comentar una cinta española que se llama El Olivo. En México y en Latinoamérica le pusieron El Árbol del Abuelo, una cinta del 2016 de la directora española Itziar Bollaín. Itziar Bollaín. Quizás su primer éxito fue te regalo mis ojos, ¿no? Te doy mis ojos. Te doy mis ojos. Una cinta... Con este actor maravilloso, con Luis Tosar, ¿no? Sí. Que es sobre la violencia intrafamiliar. La relación de pareja, la violencia y la dependencia de parejas, a la pareja, pues mala, vamos a decir, así ¿no? es. Pero antes había hecho un cortometraje muy semejante a este. Es una directora muy potente, es una directora que ha dado a hablar. Ya hablamos aquí, por ejemplo, de Y también la lluvia. Ajá. Y es una gran directora, muy preocupada por asuntos sociales y de medio ambiente. Sí, ¿no? Podríamos decir que es de este estilo del realismo social español, le podríamos decir así. Así es. Pero invitamos al maestro Osvaldo porque... ¿Por qué, Osvaldo? Porque él sí vio la película. Ah, sí. No, bueno, hay que contarle al público que aquí los dos conductores hacen su tarea previa antes de realizar este programa. Y a mí me invitaron a hacer la tarea, o sea, fuimos a ver esta película y nos emocionó tanto que después nos fuimos a comer juntos y seguimos platicando una hora más acerca de la película. Y si me permiten iniciar, aquí se nota la impronta en el guión de Paul Laverty, que es pareja y padre de los tres hijos de la directora. Y la impronta... Una feliz pareja. Y una feliz pareja, es cierto, ¿no? Y han hecho algunas cosas juntos, pero en esta película, a la impronta que me refiero, es muy clara, digamos, la mano de Paul Laverty y la esencia de Kenneth Loach, ¿no? Que es el director con quien trabaja Paul Laverty. Y se nota tanto que hay dos elementos principales en esta película, que es el asunto emocional, desde mi punto de vista, y la crítica social, ¿no? Y entonces en el asunto emocional vamos a ver una cuestión sobre metáfora de la vida, y en la crítica social, y por ahí nos vamos si ustedes gustan, está el asunto del efecto de la crisis en España, la doble moral, digamos, la presencia de la doble moral y el asunto medioambiental, ¿no? Bueno, yo tomaría el primer aspecto, que sería el emocional. Yo antes de que tomamos los aspectos, habría que dar hacer la sinopsis de qué trata la cinta y para ya poder abordar los aspectos que muy bien señalas y que pueden dar pues más de un programa alrededor de la película. La película se gira alrededor de un olivo, un árbol que en una huerta de una familia. La familia vende este árbol. Parece que hace unas décadas, en los 90s, en España se trasplantaron árboles, concretamente olivos, se vendían y se los llevaban a otros lugares. Esta venta de árboles, bueno, es motivo del conflicto en esta cinta. La familia vende un árbol, vende un olivo, que es como el elemento de identidad del abuelo, del padre de toda esta familia. Y la nieta, Alma, que está muy vinculada con el abuelo, descubre que el abuelo está muy deprimido y se va deprimiendo. Esto hace que entonces Alma busque regresar, buscar dónde se encuentra este olivo y regresarlo a casa. Y la historia va a girar en torno a este hecho importante. Habría que mencionar, perdón, que Paul Laverty se le ocurre el guión a partir de que ven una nota en el periódico en España, en donde la nota periodística refiere a la venta de árboles centenarios y milenarios en España, ¿no? Y que viajan al resto de Europa. Sí, claro. En este caso, la película va a dar el árbol a
a una empresa llamada de sustentabilidad, por favor, y que la van a poner una empresa alemana, como de adorno en medio del corporativo, ¿no? Sí. Como un poco en este sentido arquitectónico que está usando ahora, de que los árboles pueden estar adentro, ¿no? Y que bueno, un árbol milenario además, ¿no? Sí. Y en esta lógica de empresas socialmente responsables, toman como imagen corporativa un olivo, un árbol. Claro. Y el olivo, bueno, pues evidentemente ha hecho también su tarea en términos de producción, ¿no? Sí. Y supongo, de aceite y de... Por supuesto. Entonces, me parece que sí, pero aún así, pues es cedido o es vendido. Y esta práctica, bueno, pues nos recuerda muchas prácticas en nuestro país y en América Latina, ¿no? Que tienen que ver con la pérdida de los recursos naturales y la pérdida de este valor incalculable que tiene un árbol como este, ¿no? Y por eso la feroz batalla que hace este personaje llamado Alma, que es una actriz también que va a dar mucho de qué hablar en el futuro, ya lo verán, en España. Y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante cómo el planteamiento general de la película nos va a llevar a este sentido emocional. Se le pregunta muchas veces a esta directora si es una historia de amor. Dice, por supuesto que es una historia de amor, pero entre el abuelo y la nieta, ¿no? Sí, claro. Esa es la historia de amor y cómo el vínculo, como bien lo dijo Armando hace ratito, pues va a ser el árbol, ¿no? Sí. El árbol donde ella se subía, el árbol donde el abuelo le platicaba, el árbol donde se recrea un poco el sentido de la comunidad. Y es buenísimo saber que es milenario, ¿no? Claro, claro. Y además yo agregaría lo que acaba de decir Rafael Tonatiuh, agregaría esa influencia que ejerce el abuelo por el amor hacia el entorno natural y lo que implica los saberes, o sea, es decir, cómo se trasplantaba los árboles, cómo se les cuidaba de generación a generación y cómo se heredaba ese saber. No solo el árbol se hereda, sino se hereda todo un aspecto sociocultural muy importante que finalmente es piso de lo que forma pues la parte cultural de nuestras sociedades. Pero también ahí está esa implicación familiar, porque también el árbol implicaba un puente o un vínculo importante. Un vínculo con toda la familia. Así es. Hay una escena, ahorita con respecto a lo que tú estás comentando, de toda la parte formativa que recibe Alma. Hay una escena donde el abuelo le enseña a Alma cómo generar un pie de olivo, claro, y llevárselo para plantar. Es como de acodamiento, ¿no? Así es. Para poder trasplantar un árbol, ¿no? Exacto. Y es muy interesante porque hasta eso, pero no es una película aburrida, es decir, no es una película como se esperaría de pura naturaleza o de los olivos, no. O de esta historia pues un poco a la Disney, sino es una historia llena de matices, ¿no? Sí. El mismo personaje de Alma pues gira, digamos, es entre una trabajadora de una fábrica, de una empresa familiar, hasta podemos ver hasta destellos, como dice la directora, punquetos, ¿no? Es una actriz que te da muchos matices, ¿no? Sí. Entonces un casting muy bien hecho, ¿no? Sí, y bueno, en general la familia, el abuelo, por ejemplo, el abuelo no es un actor formal, no es un actor profesional, lo eligen en la zona de Valencia donde encontraron todos estos árboles y resultó ser un buen actor. Vamos a hablar de estos grandes actores en el siguiente corte. Bueno, vamos a un corte y vamos al siguiente segmento. Vamos a una pausa y regresamos. Somos Rafael Tonatiuh y Armando Mejicueiro y tenemos como invitado especial a el maestro Osvaldo Escobar Uribe, y estamos conversando sobre la cinta El Olivo, en Latinoamérica El Árbol del Abuelo, una cinta del 2016 de Itziar Boyaín, cinta española. En el 2004 Boyaín ganó el Goya a la mejor directora. ¿Y sabes quién se lo dio? El Negro González Iñárritu. Ya. Claro. Entonces, este es un dato muy interesante, sí, porque era previo a todo, era poquito después, digamos, de 21 gramos. ¿El Goya lo gana por también la lluvia? ¿O? Creo, no, por otra, ahorita te digo cuál. Pero lo interesante es que esta gran directora pues crea grandes elencos y lo que vemos es el retrato de una familia, en principio, pero también el retrato de una comunidad. Y tanto la familia
familia como la comunidad cumplen esto que dice Bátimo de España, ¿no? De ser la sociedad más tradicional y más posmoderna que existe, ¿no? Es decir, es una sociedad que la fábrica tiene muchos procesos de mecanización, con los pollos y todo esto, pero también tiene pues cosas muy tradicionales, ¿no? Sí. Como es la misma imagen y la misma idea de la producción del abuelo, del uso de los recursos naturales, que se va a ir rompiendo conforme se va enfermando, ¿no? Sí. Y va cayendo en cama el Así abuelo, es. ¿no? Y vemos también en ella, o sea, en ella es, como ya lo dije, pues tiene un chorro de matices, ¿no? Y como señalabas, en este caso con la familia, vive un conflicto, Alma, el personaje vive un conflicto con su padre. Y en cambio, con el tío, que es el alcachofa, actor Javier Gutiérrez, que también está, a mi modo de ver, Espléndido, bastante bien. Lo vimos en La Isla Mínima, ¿te acuerdas? Así es, Claro. en La Isla Mínima, también extraordinaria película. Y el alcachofa con el tío tiene una relación de complicidad con la que va a aventarse toda esta odisea para recuperar el árbol. Claro. Osvaldo, además de este aspecto que nos señalabas... Bueno, antes es los premios Goya del 2003, Te doy mis ojos, se llevó Claro. guión y dirección. Y dirección. Así es. De hecho, cuando sube ella, dice, ya me iba a pelear a muerte con mi compañera por el Goya, pero ya quédatelo, yo me quedo ¿no? Qué bonito. Entonces, Bueno, si les parece bien, cerramos con el asunto del aspecto emocional. Ajá. Me parece que aquí hay una cuestión de metáfora de vida, es decir, apela al asunto de las raíces que te infunde la familia, ¿no? Claro. Y el proceso formativo que te da la familia. Hoy en día... bueno, una parte de la familia. Bueno, una parte de la familia, porque ¿cierto? la otra parte de la familia no está muy de acuerdo con esta visión que tiene el abuelo. Claro, ¿no? pero Y lo van a hacer sí. sentir inmediatamente después de que empiece a enfermarse y Sí. todo esto, ¿no? Como una especie como de Alzheimer, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es parte también de la metáfora. El abuelo se va secando como un árbol Claro. cuando pierde su árbol y se deja morir, ¿no? Deja de comer y hasta que pasa el tiempo y muere. Pero al final se dan cuenta que no era solo el árbol, sino es la figura del abuelo, quien es la raíz de toda de la familia. Y bueno, no contamos más sobre la película, pero me parece que ahí radica parte importante de esta metáfora de vida Claro. que intenta trabajar. En el una guión. entrevista a Isiar Boyaín le preguntaban sobre esto del olivo, ¿por qué centrar como la historia en un árbol? Y ella hablaba de la multiplicidad simbólica que tiene un árbol, Claro. que como tú lo señalas, toda esta parte asociada a la familia, Claro. a las raíces familiares, a las culturales, A las ramas. y bueno, el árbol nada más en sí mismo, todo lo que implica esta vinculación con la naturaleza que ya habías comentado, no, bueno, Claro. es un gran símbolo Claro. siempre un árbol, ¿no? Y más cuando una sociedad como esta, pues lo mueve todo, ¿no? Una sociedad de la inmediatez, de lo superfluo, de lo fácil, ¿no? De lo liviano. Así es. Entonces la chica pues se debate entre estos dos mundos, porque también tiene una crisis emocional de pareja, es decir, Sí, pues claro. anda como con un chavo, pero luego pues sale con otro, pues como lo hacen los chavos ahora, ¿no? Entonces, me parece que y también tiene una relación difícil con todos los familiares y lo manifiesta, ¿no? Claro. Y entre ellos también, ¿no? De alguna manera, Ajá. ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque todo esto es como el preámbulo de lo que va a ser el road movie. Es decir, Sí. el road movie es conseguir cuando ella se decide a rescatar el árbol del abuelo, y entonces pues, es una verdadera locura, pues cómo sacas un árbol de un corporativo, etcétera, etcétera. Además en Alemania. Exacto. en Düsseldorf. Y conseguir una grúa del tamaño de no sé qué, de cuánto peso, para poder trasladarla pues de regreso la comunidad hasta donde vaya, ¿no? De regreso. Esa es la gran epopeya de la película, Sí, ¿no? sí. Entonces, me parece que eso, pues hablaremos en el último segmento de Sí. eso y más, y sobre todo la cuestión esta, yo lo diría socioambiental realmente de lo que está pasando en la España de ahora, ¿no? Ujú. Y que podría ser en cualquier país, ¿no? Claro. De algún modo. No, sin lugar a dudas. Y ver si es cierto esto de la responsabilidad social empresarial o pues son puros chismes, ¿no? Sí, sí. Vámonos a las recomendaciones. Vamos a las recomendaciones y regresamos en un momento. Vamos. Flores de otro mundo.
Una dominicana busca un hogar y una seguridad económica que su situación de inmigrante ilegal no le permite alcanzar en Madrid. Milady, una cubana de 20 años, sueña con recorrer el mundo. Mari Rossi, una bilbaína con casa y trabajo, vive en la más completa soledad, una soledad como la que comparten Alfonso, Damián y Carmelo, vecinos de Santa Eulalia, un pueblo sin mujeres casaderas ni futuro. Gracias a una fiesta organizada por los solteros del pueblo, unos y otras se conocen y comienza una agridulce historia de convivencias a veces imposibles. Qué bueno que se han quedado con nosotros. Estamos en Documental, estamos Armando Mexueiro y soy Rafael Tonatiu y estamos con Osvaldo Escobar Uribe hablando del olivo. Sí, ¿no? El árbol no te emociones tanto que por eso no pronuncias bien. Así es. ¿Qué pasa? Entonces, me decías de la tercera vertiente de tu análisis, mi querido Osvaldo. Así es, los efectos de la crisis en España se nota muy claramente en los personajes como el de Javier Gutiérrez, Alcachofa, que es el tío de Ana Castillo, la actriz principal de la historia, que es Alma, y el propio padre de Alma, ¿no? Es decir, y que se conjunta con un asunto de doble moral también, es decir, se nota esa generación ahora digamos, que están en la edad de los 50, etcétera, que vivieron hacia atrás años, un par de, digamos, una década o dos hacia atrás, todos estos efectos digamos, de la presencia neoliberal en Europa y de las diferentes crisis, pues, que se han dado. Y se nota estos efectos de la crisis cuando pues, quieren vender el olivo o venden el olivo para obtener dinero, para poner un restaurante, pero no era el dinero se iba a utilizar para poner el restaurante en la playa, sino para pagar un soborno a la municipalidad del lugar para que les permitiera el permiso, claro, ¿no? Una historia muy conocida para todos nosotros. No, al contrario, poco conocida, ¿no? Sí, en este país no pasa nada. Eso, muy bien. Y digamos, incluso en este road movie que está refiriendo, esta parte de road movie que tiene la película, cuando el personaje encarnado en Javier Gutiérrez, cuando van entrando en el camión a Alemania, cuando él describe que se siente chiquito frente a ese contexto que implica Alemania, ¿no? Es decir, la infraestructura, la gente, etcétera, la limpieza, la organización social, etcétera, etcétera. Me parece que ese es otro elemento incluso psicológico, puesto en una generación, o visto en una generación, o sintomático en una generación que ha vivido en una crisis, ¿no? Y algo que es palpable en la generación de adultos que vivieron en los 80 en México, ¿no? Sí. Y en los 90, en el error del 94, el error de diciembre del 94, es algo muy sintomático que se puede ver reflejado en la película, en el caso de España, ¿no? Y los símbolos. Claro. Acuérdate que en algún momento toman una estatua de la libertad, la suben y pues y la van como destrozando hasta que termina por bueno, esa escena es entonces pero es también se la adjudica Alcachofa porque un tipo le debe dinero y no le abre y ve que ahí tiene la estatua de la libertad y se la carga en la grúa, en la plataforma y vámonos con ella, ¿no? Porque vimos caer a los Lenin y a otros, pero no, también era justo también la otra parte, ¿no? Hoy más que nunca. Claro. Así, ¿no? Bueno. Y otro elemento muy destacable es este asunto de la doble moral, que que es este juego que hace dentro del contexto de la crítica social que hace el propio guión de la película, donde entra este asunto de la responsabilidad, decíamos hace un momento, o en otro bloque, de la responsabilidad social. De las empresas. Sí. Entonces, en este caso es un corporativo que está en Düsseldorf, en Alemania, y es una hidroeléctrica. Sí. Utiliza el árbol que compraron de España, lo utiliza como imagen corporativa. Sí. Y ahí me parece que la directora es muy clara en esta cuestión de crítica, porque eso sucede. Es decir, denuncia. Es decir, si me permiten el ejemplo, los canadienses hablando en un discurso muy amplio sobre medio ambiente y sus empresas mineras haciendo en Latinoamérica o en México específicamente algo totalmente contrario a esa forma discursiva que ellos tienen. Claro. Y en Alemania
Y me parece que los españoles traen algo ahí con los alemanes y que la directora lo pone en juego, ¿no? No, y ahí el bueno, espectador sí. Lo que puede entender como quiera. En Sí. Barcelona lo que nos dijo alguien que vendía libros usados, ¿no? Claro. Lo que pasó con Alemania y España es que fueron de borrachera y a medio camino se le acabó el dinero al español, ¿no? Sí. Claro. Y entonces le dijo, no, yo te presto, ¿no? Claro. La Merkel le dijo, yo te presto, y al otro día amaneció y le habló la llamada. ¿Te acuerdas que te presté? Sí, claro. Entonces, ¿Pero esto no es llamada o significa otra cosa? o la seguimos. Es la parte de la doble moral. Entonces, sí, claro. Pero bueno, pues eso es un mundo de doble moral, ¿no? Así es. Es un mundo donde en todas las partes de Sudamérica nos preguntaban sobre Donald Trump, ¿no? O sea, Claro. es un mundo totalmente, pues, de posverdad. Sí, Claro. ¿no? Y bueno, todo el conflicto de la Unión Europea alrededor de Alemania, que es como quien preside todo el movimiento, y España, que es de los hijos pobres, pero ¿no? que se hicieron ricos. Es decir, no, sí. de que tuvieron como un auge y se ve en el cine español. Es decir, nosotros vemos... pero que ha planteado nuevos conflictos que, Sin duda. que están como evidenciándose a través de esta cinta, entre otras cosas. Sobre todo porque ha habido regresos. Es decir, a partir de la crisis del 2008, 2009, en España y en todo el mundo, digamos, este coletazo, esto ha replanteado, hoy mismo está replanteado el mundo de la globalización. Sí, no, o bueno, sea, y después de lo que está ocurriendo en Francia... sí, exactamente, ¿no? No, bueno. O sea, esto jamás lo pensamos, ¿no? Que un mismo presidente impulsara votar por un partido que no es el suyo para poder frenar a la ultraderecha, pues esto ya te está hablando de las cosas como están en el mundo, Sí. ¿no? Pues finalmente me parece que insisto en resaltar el asunto de la doble moral, porque hay que decirlo, en un canal verde como este, el asunto del medio ambiente se ha prestado y se prestará a un entorno de doble moral, sobre todo cuando se pone en medio el interés de mercado, cuando se pone en medio el interés financiero y el interés de las transnacionales. Por supuesto que van a abanderar el asunto de la responsabilidad social y de la responsabilidad verde, y aquí en esta película hay un ejemplo claro de lo que sucede. Se ha vuelto negocio lo Claro, verde, claro. y eso no le ayuda, ¿no? No, la verdad es que incluso nosotros nos damos cuenta de que no tienen claro, o tienen demasiado claro, no lo sé, el sentido de la sustentabilidad. La sustentabilidad vista solamente como esto, como rentabilidad, como negocio, como votos, como posibilidad de guiños, como posibilidad de ganarte afectos o nuevos mercados, etcétera, etcétera. O una visión de la sustentabilidad mucho más amplia, que es la que tiene esta película. Sí. Es decir, me parece que la directora y todo este plan productivo, sí creo que se llama Morena, la productora, pues la verdad es que sí es muy, muy potente lo que están haciendo, porque basta, Javier Reyes nos decía que ha usado más no poder, y también la lluvia, ¿no? Sí. Hasta sus prestaciones. No, también La Lluvia, que es una cinta que hemos comentado aquí, que tiene mucho potencial. Igual que esta vamos a ver, independientemente de que en México estuvo en cartelera como una semana, vamos a ver que esta película va a tener un gran impacto. Claro. Un gran Sobre impacto. todo en el mundo ambiental de veras, ¿no? En la academia, donde se discuten todos los días, y nosotros, bueno, pues que tenemos ya un poco de trayectoria al respecto. El mismo Osvaldo participó con nosotros en el libro Cine y Educación Ambiental. Entonces, me parece que sí va a tener su impacto. Sí, claro. Yo creo que el impacto o la incidencia de la película radica en esta frescura, primero en el guión, es decir, es un cuento, y es un cuento que te va atrapando con la frescura que ofrece la hilación de las historias, y segundo, porque insisto, la directora juega con esta cuestión de mostrarnos la crítica social de lo que sucede en España. Hay ciertos rasgos ahí que podemos ver, y la parte, por supuesto, ambiental, ¿no? Muy bien, Pues Osvaldo. muchas gracias, Muchas gracias, Osvaldo. Al contrario. Y Eso bueno, fue Documentarte. Sí. Nos vemos la semana que viene.